nombre es Daniela Valenciano, soy actriz. Trabajo como profesora de teatro y ahora, desde hace unos meses, trabajo en el sector público. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Ignacio Jiménez. Tengo 31 años. Soy emprendedor. Dirijo una agencia de publicidad con enfoque digital, tecnológico. Desde hace 7 años estudié negocios, pero me dedico pues a la industria de marketing y publicidad. Mi nombre es Leiner Vargas. Soy profesor de economía, economista, ya de hace muchísimos años. También soy emprendedor, tengo una pequeña empresa y pues básicamente en los últimos años soy un opinólogo. Dedico buena parte del tiempo libre a conversar con los medios de comunicación y a tratar de incidir en las decisiones de este país. Yo no tengo hijos, estoy comprometido, no me he casado, pero me caso, bueno, todavía falta como un año, pero estoy comprometido. Vivimos juntos hace poco más de casi 2 años y sí, ese es como mi plano más familiar, personal. Yo tengo tres hijos. Mi primera hija precisamente se graduó de colegio el día de ayer. Es una niña preciosa de mi primer matrimonio, adoptada, bellísima. Y bueno, con mi segunda esposa tenemos dos. Uno es una niña de 7 años y uno de 3 años. Así que estoy ahora siendo un papá abuelo, dirían algunos. Y sí, excelente. Yo soy divorciada, tengo un hijo de 10 años. He sido, digamos que, un actor muy fuerte en la socialdemocracia. Estoy en el partido que históricamente representaba a la socialdemocracia, aunque cada vez está más a la derecha. Digamos que toda mi vida he militado en el Partido Liberación Nacional, aunque cada vez me siento más a la izquierda de los que están a la derecha y a la derecha de los que están a la izquierda. No sé si me entienden. Yo voto por Villalta. Definitivamente es un señor, diría yo, que ha logrado ser consecuente con quién es y con lo que hace, y si bien no todo el mundo en su partido merece el mismo respeto, creo que él es una persona admirable lo que ha hecho a lo largo de los años y le daría mi voto. Yo no tengo candidato específico, nunca he sido seguidor tampoco por tradición, digamos, de algún partido. Tal vez mi posición trato de analizarla muy específicamente dependiendo de las opciones que hay en cada elección, a pesar que no he votado tantas veces, pero siempre trato de analizarlo así. Creo que antes de tomar una decisión, y no lo he hecho todavía, antes de tomar una decisión, pues tomo en cuenta temas muy importantes para mí, a nivel, pues obviamente social y en mi entorno familiar, ¿verdad? ¿Qué decisiones o qué líneas de pensamiento son afines a lo que tal vez yo espero o busco de un candidato? Eso, digamos, en un primer plano. En un segundo plano, mi trabajo y las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? También qué oportunidades podría generar o más bien quitar alguna línea de pensamiento de alguno de los candidatos. Y tal vez en un tercer plano, yo estoy involucrado con algunas asociaciones sin fines de lucro, digamos muy asociadas a lo que yo hago, que es la parte pues emprendedor, empresarial, y muy asociada al tema de las personas jóvenes. Entonces también un poco eso, ¿verdad? Pensar eh, cuál línea de pensamiento, cuál candidato, cuál plan de gobierno pues se acerca un poquito más a generar un poco mejor empleo, a facilitar las cosas para el ambiente o el ecosistema más bien emprendedor, y el que también, o la que también pueda de alguna forma dar como esa seguridad en mi familia, pues, y en mi entorno más cercano. Pero por ahora no tengo candidato.
No. Digamos, con las cosas que ve uno en el periódico todos los días, no tiene optimismo de nada, ¿verdad? Y después uno sale a la calle y ve la vida de la gente y se da cuenta de las cosas que pasan y entonces menos optimismo. Quisiera tenerlo, quisiera ser optimista y decir que bueno, que las cosas van a venir bien y eso, pero el entorno, no sé, y las cosas que veo, la gente con la que me relaciono, simplemente me hacen pensar que no es alentador el futuro, definitivamente. Yo, como buen emprendedor, soy optimista. Naturalmente soy optimista. A los emprendedores nos toca hacerlo porque si no, ahora no arrancamos. Claro. Pero tomando en cuenta lo que decís, al ver el entorno y lo que uno lee en las noticias, creo que, vamos a ver, beneficia mucho una democracia que se estén destapando actos de corrupción, no porque beneficia que los haya, pero beneficia que se destapen, ¿verdad? Habla también hasta cierto punto de algún tipo de transparencia que se podría vislumbrar al final del túnel. Entonces, eso lo veo de forma positiva. Y veo también de forma positiva que estamos en medio de una crisis que entró cuando estábamos en otra crisis. Y tal vez poniéndolo en mi posición de empresario, los momentos de crisis o depresión son lo que sacan lo mejor, ¿verdad? De las personas a la hora de tomar decisiones. Entonces me siento optimista. No quiere decir que estoy tranquilo, pero sí creo que podemos salir adelante y hacer las cosas mejor. Bueno, yo soy optimista por naturaleza. De alguna manera creo que la sociedad que hoy vivimos vive una velocidad de ajustes y de cambios muy fuerte y nos hace sentir que algunas veces perdemos el control, y cuando perdemos el control de esa dinámica de cambio, pues lo más fácil es ofuscarse y sentirse oprimido y de alguna manera un poco a la deriva, como se llama uno de mis últimos libros precisamente. Efectivamente la sociedad se ha deteriorado, el nivel de vida, las condiciones de vida de esta sociedad son hoy mucho de menor calidad de lo que fueron en el pasado. Las instituciones se están deteriorando fuertemente y tenemos en el ámbito político una especie, digamos, de naufragio en nuestros partidos políticos. Sin embargo, como, digamos, actor social, yo soy una persona optimista. Yo me levanto todos los días, miro a mis 2 hijos menores y digo, hay por qué trabajar, hay por qué vivir. Conozco muchos países de la región y siento que regresar a Costa Rica después de mis viajes de trabajo es como regresar a un oasis de tranquilidad a pesar de ese volumen de cambio que tenemos. Entonces, yo sí creo que los costarricenses no apreciamos digamos, la calidad de democracia y de condiciones sociales que tenemos. Y tal vez eso nos hace sentir un poco pesimistas. Claro, yo diría que depende mucho de los lugares a donde uno se encuentra con la gente, ¿verdad? Porque dependiendo de los lugares a donde uno trabaja, los lugares a donde uno va, uno puede ser más o menos pesimista. Si uno se encuentra con ciertos, digamos, yo tengo estudiantes que no vislumbran nada, ¿verdad? No vislumbran estudiar porque ¿para qué importa estudiar si la verdad lo que importa es tener un trabajo? Aunque teniendo ese trabajo me vaya a quedar en una condición socioeconómica más baja, pero la posibilidad de estudiar o la idea de estudiar es imposible cuando no hay desde dónde comer, no hay desde dónde vivir. Entonces yo creo que eso de ser pesimista y optimista pues dista mucho, ¿verdad? Obviamente yo con mi vida y con mi hijo quiero serlo, pero cuando salgo, veo las cosas que pasan, estoy en la calle, me encuentro con la gente, definitivamente me voy dando cuenta de que hay una herida que se está haciendo cada vez más grande y es inevitable no verla, a pesar de que uno quisiera que se cierre, pero yo creo que no, que más bien hay que dejar que se salga todo y que se vea la cochinada que hay debajo para entonces sí pretender un cambio. Pero no sé ustedes. Es que, vamos a ver, la sociedad costarricense
la sociedad moderna en la que vivimos, que nos permite tener comunicación en tiempo real, ¿verdad? Que nos permite conocer muchas de las cosas que antes no veíamos o pasaban desapercibidas porque teníamos un teléfono, ¿verdad? Analógico, y que en el mejor de los casos nos dábamos cuenta a través de algunas instituciones de bienestar social o algunas instituciones como la misma iglesia en algún momento. Hoy nos damos cuenta de lo bueno, lo malo y lo feo de la sociedad en tiempo real. Y como seres humanos que somos, nos acostumbramos a ver por lo general lo malo y lo feo. Y le damos poca importancia a lo bueno, a las cosas importantes, a las cosas realmente interesantes que tiene este país. Y por ejemplo, la juventud. Yo que ya peino canas, yo siento que la juventud costarricense, sobre todo las últimas generaciones, están dando mucho más y están siendo mucho más críticas y mucho más proactivas, mucho más emprendedoras, no solo en el ámbito empresarial, sino en todos los ámbitos. Así que uno podría tener razones para ser pesimista, pero también hay derecho a ser optimista. Yo creo que, y no sé si es filosofar demasiado, pero yo creo que hay dos opciones. La realidad es la realidad y creo que todo el mundo tiene su percepción, pero tal vez una visión pesimista puede obstaculizar el hacer algo al respecto, ¿verdad? El ser optimista no quiere decir ser ciego, creo yo, sino el ser optimista es, ok, sí, hay cosas que no están bien, hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que están terribles, pero creer que se pueden mejorar y creo que eso da pie a hacer algo al respecto. Raro. Muchas veces creo que, y la juventud es muy de eso, de levantar la voz, y las nuevas generaciones son muy activas a nivel de voz, pero creo que va un poco más allá y hay necesidad de arrullarse un poquito las mangas y ponerse a trabajar, ¿verdad? Si hay algo que socialmente o políticamente o económicamente no me gusta, además de gritarlo, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Verdad? Y creo que eso es algo que facilita el optimismo. Ok, yo creo que a veces tal vez hay una mala percepción de que el gobierno es el presidente de turno y realmente por cómo está estructurada nuestra democracia, pues tampoco es que el presidente tenga el rango de acción tan amplio como podríamos creer. Entonces, con esto quiero decir, tal vez no estoy hablando propiamente del presidente, sino de los gobernantes en general, Asamblea Legislativa, gobierno, etc. Creo que el gobierno se ha quedado un poco corto, ¿verdad? De acuerdo a tal vez promesas que se hicieron a lo largo de campaña. Creo que tal vez se ha quedado un poco corto facilitando condiciones para que la economía se reactive. Creo que en el tema salud lo ha hecho dentro de todo bien, y digo dentro de todo porque es muy difícil como poder, ¿verdad?, saber y aprender en el momento, pero creo que se ha quedado un poco corto con el tema de reactivación económica, y eso al final representa y es sensible para todo el mundo, ¿verdad? Se pierden un montón de empleos, se recupera la mitad, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces siento que hasta cierto punto pues no, creo que se ha quedado un poco corto por ahí. Me parece que también ha sido un poco, ¿qué te digo?, hermético, tal vez, ¿verdad? Siento que hay diferentes organizaciones que han hecho propuestas serias, pensadas a nivel económico, a nivel social, a nivel de empleo, a nivel de educación, y siento que el gobierno no ha sido como de oídos abiertos para recibir estas propuestas y hacer el intento de implementar. Creo que hasta cierto punto ha sido como un poquito cerrado en ese sentido. Y al ser así de cerrado, pues cae en una asamblea legislativa que cuesta aún más ponerse de acuerdo. Le cuesta aún más al gobierno el tratar de implementar una agenda, ¿verdad?, que trae por esa, no sé si incapacidad o falta de anuencia a negociar y a conversar con todos los sectores. Es tal vez como lo más crítico que uno puede ver, o que yo puedo ver, digamos, en este momento.
Yo diría que el gobierno no ha sido tan malo como los que lo critican, dicen que ha sido, ni tan bueno como los que esperaban, digamos, o votaron por este segundo mandato al PAC, querían que hubiese sido. Quizás a mí me parece que la principal crítica es que hay muchísima, digamos, improvisación en muchas instituciones públicas, en el manejo de las instituciones públicas. Y bueno, ya cuando uno peina canas y se da cuenta de que algunas veces los errores, digamos, no es porque se quieran cometer errores, sino porque tal vez no se conoce la cosa pública de la forma en cómo se debe gestionar. Ahí me parece que se ha pecado en algunas instituciones públicas. La otra cosa que, bueno, ustedes son especialistas, es el tema de la comunicación política. Me parece que el gobierno no ha sabido comunicar bien el mensaje a la sociedad y la sociedad termina, digamos, básicamente aceptando una visión negativa del gobierno, básicamente porque hay una incapacidad de comunicar la agenda y la dificultad de implementar la agenda. La otra cosa es que es un gobierno tremendamente débil, ¿verdad? El mandato político en la Asamblea Legislativa fue un mandato completamente, digamos, balanceado hacia la derecha con un gobierno de centro-izquierda. Y eso es muy difícil, hacer un arroz con mango y que sepa o arroz o a mango, ¿verdad? Y hay una cosa donde yo sí quisiera, digamos, dejar sentado que este gobierno le ha tocado un momento histórico muy difícil a todas las sociedades y particularmente a Costa Rica. La cerrada de la economía nos vino muy mal, ya veníamos en crisis con materia de empleo y esto nos terminó de agobiar y entonces hemos venido en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Con esto del cierre, de los códigos QR, de toda esta política, y me parece que nos ha salido muy caro, sobre todo a ese 1,5 millones de costarricenses que hoy en día no tiene ni para comer 3 veces al día, o que come con $2 según el último estudio del Estado de la Nación y la gente que trabaja en encuestas. Así que me parece que yo diría que es un gobierno muy regular y que probablemente dé pie a que el PAC tenga que quedarse, como dicen algunos, en agüita tibia por un par de elecciones, mientras de alguna manera se recupera de la borrachera que ha vivido en estos últimos 8 años. Yo, pensándolo como hacia el sector de las artes, ¿verdad? Sí hay una falta de escucha, particularmente con mantener a Sylvie Durán dentro del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Porque han sido muchos sucesos uno tras otro, ¿verdad? Como muchas solicitudes de parte de mucha gente del sector y se ha encontrado con un presidente de oídos sordos, ¿verdad? Entonces, ante una persona que está en un puesto público que no está rindiendo, no rindió para la pandemia, ni antes, ni durante, ni después, y viene del gobierno pasado y tampoco. Entonces, ahí es cuando uno dice, suave, entonces, ¿dónde estás? ¿A quién le estás poniendo atención? Nosotros también somos un sector y nosotros también importamos. No puede ser que fulanito tal se va, otro se va, el ministerio yo que sé qué, de todo, pero ahí está, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, como si así, nada, mientras hay una solicitud grande, contundente de parte de los artistas y del gremio de que esa persona salga de ahí para que ponga una persona que haga su trabajo. Entonces ahí es cuando uno dice, no está haciendo bien su trabajo como gobierno, porque si no está escuchando a un gremio que es grande y que se manifiesta contundentemente, entonces ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Sí, hay muchas cosas que pensar y hay muchas problemáticas en el país, bueno, pero este también es un sector que amerita un tiempo y un espacio que se le corresponda atención. Entonces no estoy muy contenta con lo que ha sido este gobierno, ¿verdad? Aunque empezó muy bien con la bandera ahí puesta,
pero como que se quedó ahí tibio en un montón de cosas respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Que ahí sí, pero no, entonces no termina, o sea, no se puede ser gris a veces, o hay que ser blanco o hay que ser negro, pero hay que tomar decisiones, y más cuando uno está en un gobierno, y obviamente es muy complejo porque siempre se va a quedar mal con alguno de los dos lados, pero se supone que uno está ahí para tomar decisiones. Tal vez lo que decís es parte de nuestra transición como sociedad. Es decir, cuando uno mira lo que está pasando en el resto de América Latina, es decir, nuestras sociedades están viviendo un 50-50, ¿verdad? Es decir, hay dificultad para hacer esos procesos de cambio, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, que lo tocas, y en otros temas, ¿verdad? Las instituciones son muy lentas, como que uno quisiera que bueno, sobre todo los que tenemos alguna empresa, uno quisiera que esto camine a una velocidad más amplia, más rápida, que hubiesen decisiones para que de verdad las oportunidades que tiene esta sociedad en todos los ámbitos, no solo en el tema cultural, en el tema económico, en el tema ambiental, en el tema de tantas opciones que tiene este país, sin embargo, el Estado camina como, no sé, como una tortuga. No sé cómo lo sentís vos. Que definitivamente el ritmo es otro, ¿verdad? Nosotros, desde el lado de las empresas y los emprendedores que estamos literalmente pulseándola en la calle, caminamos más rápido y muchas veces no es porque se quiera, ¿verdad? Es porque el que no camina se quedó y cerró. Y sí, hay muchísimos aspectos que yo creo que el gobierno en general, no específicamente, podría facilitar para que las cosas ocurran, ¿verdad? Y eso a su vez, pues incentivar empleo a lo largo del proceso, ¿verdad? Creo que hoy en día emprender en Costa Rica de forma formal es carísimo. No solo caro, súper complicado, muy difícil. Requiere tener mucho tiempo para poder dedicarse a hacer eso. Es muy complicado y parece que a nivel inclusive ideológico, y no hablo del gobierno, sino en general, los emprendedores son muy bonitos y todo el mundo apoyémoslos, pero si tienen éxito y crecen mucho, no, baje de ahí, ya son la empresa grande, ¿verdad? Ya hay que tasarlos con más impuestos, ya entra la lucha social, ¿verdad? Como que ese discurso muchas veces se divide y es que el emprendedor es lindo y bonito siempre y cuando se quede pequeño. Y parece que el gobierno, vamos a ver, no hablemos del gobierno, parece que las condiciones o el ecosistema actual, eso es lo que busca. Porque finalmente son pocos los incentivos que hay para generar empleo, a pesar de que el 80% del empleo lo genera la empresa privada, ¿verdad? Entonces, creo que también es muy difícil como tratar de defender un gobierno, en este caso actual, que cuesta, ¿verdad? Que se siente a conversar y que facilite esos espacios y esos ambientes para que el ecosistema pues, pueda darle vuelta, ¿verdad? Para que se reactive economía. Y no hablo solo de los emprendedores, sino de todas las empresas en general. O sea, finalmente, el 80% de los costarricenses come por el sector privado. Yo creo, ahí déjame discrepar de esa visión, digamos, más polarizante entre lo privado y lo público. El otro día le escuchaba a alguien que en realidad nosotros vivimos como en un yin y en yang, ¿no? Como lo público y lo privado son dos caras diferentes, obviamente tienen incentivos y estructuras diferentes, pero son totalmente complementarios. Y nosotros tenemos una visión de que lo público está de un lado y lo privado está del otro. Yo creo que son simbióticos. Eso sí, cuando lo público quiere absorber en demasía a lo privado, entra en esferas que de alguna manera irrumpen y que cortan la iniciativa privada. Por ejemplo, uno de esos temas es la excesiva carga impositiva. Es decir, por ejemplo, para ser emprendedor en este país, yo que lo soy, o sea, las cargas sociales de este país son, para una pequeña empresa, son absolutamente inviables. Es decir, si usted quiere nacer formal, usted tiene que tener un capital enorme, ¿ah?
Ahora, si nace informal, entonces tiene grandes problemas para acceder a los beneficios y a las opciones, digamos, de financiamiento, a los esquemas de apoyo. Yo creo bienes públicos esenciales para la sociedad que necesitan un adecuado financiamiento público. Provengo de la educación pública, fui formado en un colegio, en una escuela pública, en una universidad pública. Tuve la oportunidad de irme para afuera a estudiar con una beca y conozco las diferencias entre un muchacho que llega de Horquetas de Sarapiquí a la universidad o de allá, de la zona de Los Santos, ¿verdad? Que viene y que tiene un enorme temor cuando entra a la universidad y cuando sale, ¿verdad? Y 3, 4, 5, 10 años después lo miras siendo un próspero profesional o un próspero empresario, como he visto a varios de ellos. El problema social que vivimos hoy en día no es atacar el Estado. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar que ese proceso de modernización, ¿verdad?, permita que el Estado sea más eficiente, pero no necesariamente que el Estado sea más chico. Y ahí entonces yo discrepo un poquito de esa visión de que el mundo lo determina lo privado. En realidad, Estado y sector privado son absolutamente necesarios siempre. No, y coincido con esa parte. Y no quisiera tampoco que se sienta mi posición como que estoy polarizando sectores. No. Yo creo en un Estado facilitador, ¿verdad? Facilitador de condiciones para que las instituciones o las empresas privadas puedan desarrollarse, puedan generar empleo y puedan generar riqueza, y eso a la vez pues genera consumo y reactiva, ¿verdad?, el círculo que usted ya conoce probablemente muy bien. Pero sí creo que el Estado, para ser eficiente, tiene que reducirse. Yo no creo que el Estado, en las condiciones que está en este momento, pueda ser eficiente sin reducirlo. No sé, tiene que reducir la burocracia definitivamente, no puede ser que un papel de otro papel y que uno vaya a una oficina a hacer fila y la chica que está ahí sentada te pida coger un número cuando sos el único que está ahí sentado, ¿verdad? Y vos vas donde el número y te dice que no te lo va a dar y no te van a atender si no te dan un número y uno dice, suave, ¿qué es este chiste, verdad? O sea, ¿cómo es posible que esto pase? Que yo soy la única persona y que la muchacha, ok, voy por un número. Voy, no, es que le falta tal cosa. Ok, me voy otra vez, regreso. No, es que tiene que volver a pedir otro numerito. Yo tengo 26 años, casi 27, soy de Atillo. De profesión soy socióloga, pero trabajo como maestra de preescolar, que es la carrera que no he terminado. También trabajo como modelo y esos 3 trabajos, bueno, principalmente el ser maestra y el ser modelo es lo que me mantienen, ¿verdad? No tengo hijos, aún vivo con mis papás, no me he aventurado o enfrentado al mundo real, creo. Llevo casi 3 años siendo maestra. Este año conseguí la plaza interina en un Sensinay, que es un órgano adscrito del Ministerio de Salud. Y antes de eso trabajaba para una empresa privada que el Ministerio de Salud subcontrata. Bueno, la Dirección Nacional de Sensinay subcontrata para trabajar haciendo incapacidades o en centros donde no hay, digamos, plazas para personal. Entonces estuve así 2 años casi y ya este año empecé a trabajar como interina, que es como estoy ahorita. Bueno, yo siento que hay un tema económico de por medio, que es un tema de cómo vamos a recuperar el país posterior a la pandemia. Tenemos 1,5 millones de costarricenses en pobreza y 1,5 millones en pobreza extrema, que son una situación, digamos, apremiante que hay que resolver. La otra situación que me parece que ya está haciendo aguas es la educación costarricense. O sea, tenemos 1/3 de los costarricenses metidos en sus casas, estudiantes que no tienen acceso a la internet, que no tienen capacidad para poder, digamos, disfrutar de esta modernidad que vivimos y me parece que el sistema educativo está dando tumbos, no solo por los problemas que se han vislumbrado en los últimos meses, ¿verdad? Que son detalles, digamos, de la situación puntual, sino porque nosotros tenemos un sistema educativo que fue hecho para la sociedad del siglo XX y que entonces necesita rápidamente acomodarse a los desafíos del siglo XXI.
El de la educación creo que sería un debate importante que se dé, pero yo dudo que vaya a entrar ahí el tema, ¿verdad? Pues siempre el desempleo, siempre el factor económico es como el más apremiante, ¿verdad? En las elecciones. Yo sí creo que debería ser un tema muy importante a tocar, ¿verdad? La educación. Y creo que el tema del desempleo está también, se relaciona por todo lado con el narcotráfico, con la cantidad de muertos que hay todos los días en algún bar, en algún, ¿verdad? Y, no, un disparo, yo qué, ¿verdad? Que además está, todo eso amenaza la seguridad social de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Pero el tema del narcotráfico es un tema que yo no sé si se vaya a tocar, pero que a mí me parece como que debería comenzar a hablarse más de lo que está pasando y no hacernos como, ay no, es que en México, es que en Colombia, no, y de repente uno se da cuenta que el narcotráfico aquí está muy fuerte y que tiene estructuras más complejas de las que creemos. Yo sinceramente no creo que los temas vayan a cambiar mucho a hace 4 años que fueron las últimas elecciones. Para mí el asunto se va a mover por lo mismo que vos decías, digamos, en un primer momento la situación económica, porque es lo que todos vivimos todos los días y la gente que sale a ver cómo consigue lo de hoy, pues esa va a ser su primer motivación para escoger un candidato. Pero considerando la cantidad de candidatos que hay también, yo siento que la pluralidad de temas va a depender de a lo que los políticos quieran o el público que ellos quieran atraer, digamos, como votantes. Por ejemplo, coincido en que para mí, por supuesto que la educación debería ser el tema que más se discuta, pero dudo que lo sea y no sé si soy muy negativa, pero pienso que si esa discusión se da, va a ser más relacionada como hacia lo que vos decías, digamos, los grupos neopentecostales tratando de dar esta modificación o esta reforma a la educación, más bien rescatando como, no sé, planteamientos del siglo XV casi, y no necesariamente la discusión que necesitamos, que es obviamente mucho más abierta y que contempla otro montón de cosas, inclusive estas cosas de seguridad social y la economía incluso. Entonces, yo considero que los temas que se van a tratar son los más sensacionalistas y los que suelen atrapar a la mayor cantidad de gente que no está precisamente tan enterada de lo que está sucediendo, pero que sí tiene mucha disposición a ver los medios de comunicación comunes, los que no se van a perder los debates de ciertos medios de comunicación y que al fin y al cabo son los mismos temas de siempre: desempleo, corrupción y inseguridad social, diría yo que van a ser. Yo creo que la conversación va a estar muy enfocada en temas polarizantes. Finalmente a los partidos, a muchos partidos les conviene polarizar poblaciones y abanderarse de alguno de esos temas para optar por esos votantes. Es un tema de comunicación. Es tu tema. Sí. Estrategia, sí. ¿Verdad? Y lo vimos la elección anterior y en esta, pues, por ahí anda mucho la cosa también. Creo que a nivel contextual es más doloroso, o no es más doloroso, es doloroso para más personas el tema económico hoy que de lo que era hace 4 años, entonces inevitablemente está o estará en la conversación, ¿verdad? Porque de repente polariza también un poco por ahí y eso de asociado a empleo. Y asociado a empleo creo que se asocia mucho con educación. Vamos a ver, yo creo que el tema de empleo y de reactivación económica tiene muchísimo que ver con el tema de educación o son resultados, ¿verdad? Que van a mover las métricas a un largo plazo, ¿verdad? El paréntesis, la cantidad de empleos que se pierde de empresas INDE porque no encuentran a los candidatos, ¿verdad? No hay oferta de lo que las empresas están buscando. Cómo hacer que la educación coincida con esa formación técnica y de idiomas que necesitan estas empresas para poder generar más empleo. Creo que sobre eso debería ir la conversación, sin embargo, dudo que vaya a ir por ahí. Creo que se va a centrar mucho en temas polarizantes con líneas de pensamiento, unas un poco más conservadoras contra líneas de pensamiento un poco más progres, ¿verdad? Típico, y algunos o varios de los partidos abanderándose de uno de esos lados para ganar votantes. Creo que va a estar por ahí. Creo que hay muchos lugares a donde, digamos, hay lugares a donde una no puede trabajar solo porque es mujer, porque no puedes jalar cajas duras, porque no puedes hacer esto, porque no puedes hacer lo otro, pero además también porque te embarazas y eso es un problema para una empresa porque recurre con cargas y recurre con gastos
que no son necesariamente baratos y te cuestan tiempo. Yo creo también que estamos acostumbrados a que las mujeres sean las que se queden en las casas, entonces los hombres son los que están invitados a salir, ¿verdad? Yo puedo decir que conozco bastantes casos así, ¿verdad? Que son o sea, que alguien tiene que quedarse con los chiquitos porque si no, ¿dónde los dejamos? Porque no tenemos para pagar una cuidadora y el hombre no accede tampoco a quedarse en casa, entonces el que sale a buscar trabajo es él, y la que se queda es ella. Si es madre soltera, posiblemente ella fue la que estudió menos o tuvo menos oportunidades para desenvolverse o desarrollarse profesionalmente. Entonces depende, si tiene pareja, ¿verdad? En algunas ocasiones, en otras no, pues depende del apoyo de esta otra persona que sea el que vaya a buscar trabajo. Y porque, no sé, el mundo está liderado por los hombres y sigue siendo así, hay trabajo para los hombres y las mujeres seguimos siendo relegadas a un segundo lugar. Creo que hay trabajos, digamos, a mí me han quitado trabajo solo porque no soy hombre, porque no soy fuerte, lo cual es bien tonto porque yo soy más fuerte que muchos hombres que conozco, pero el simple hecho de que como soy mujer, entonces no, usted no puede hacer estas y estas cosas. Digamos, trabajando detrás de un escenario, jalando cosas, acomodando chunches, no, hay que despedir a alguien, la despedimos a usted porque es la mujer y entonces es la más débil, es la que jala menos, es la que hace esto, aquello y lo otro. Lo que la empresa nunca se dio cuenta es que yo soy la que no perdía el tiempo, ni la que me quedaba hablando tonteras, ni un montón de cosas, ¿verdad? Pero por el hecho de ser mujer me vi relegada a que me quitaran un trabajo y creo que eso sigue pasando o sea, pasa mucho todavía, ¿verdad? Yo creo que más allá de que la sociedad está acostumbrada a que sea la mujer la que se queda en la casa, pienso que las instituciones del Estado incluso han sido pensadas para eso. Digamos, si nos ponemos a pensar, bueno, yo como maestra de Sensinay me doy cuenta de que muchas mamás tienen hijos de menos de 1 año y no hay ninguna institución del Estado que los reciba y les dé cuido, digamos, básicamente. El MEP se encarga de los niños de más de 4 años en adelante y en general tienen jornadas que no sobrepasan las 6 horas. Entonces una mamá no puede trabajar si tiene que ir a recoger a su hijo a las 11. Y luego, ¿qué hace con él? En el mejor de los casos, que tenga una persona que se lo cuide, esa persona difícilmente se lo va a cuidar hasta las 6 de la tarde, que puede ser el horario que ella tenga en una tienda, por ejemplo, en un mall. Entonces creo que más allá de eso es como... bueno, por supuesto, todo lo que vos decís, pero también hay muy poca voluntad política como por darle a las mujeres esas estrategias para que puedan resolver, porque, o sea, si al fin y al cabo nos dejan la tarea a nosotras, entonces lo menos que podrían hacer es darnos las oportunidades para que la afrontemos, digamos, y poder también hacer las otras cosas que un ser humano quisiera hacer, más allá de trabajar, también tener espacios de entretenimiento. Y tenés toda la razón. No, todo bien. Que ya me parecería interesante como para el video, sí puedes contar, si quieres, como por qué llegaste tarde, justo. Ok, sí. Bueno, de hecho, nosotros en el Sensinay tenemos un horario de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, las maestras rotamos en horario. Por supuesto que, por ejemplo, ahorita en diciembre, una mamá que sale de trabajar a las 5:30 no puede llegar a las 6 al Sinai a recoger a los niños. Y muchas veces, no es mi caso porque yo no soy mamá, pero muchas veces la maestra, también tiene a sus hijos esperándola para ella llegar. Y es el caso de mis compañeras, que muchas de ellas salen a las 6 de la tarde y cuando llegan ya sus bebés están dormidos porque no estuvieron con ellos en ninguna parte del día, por ejemplo. Entonces, es muy duro y a la vez, para una que le gusta como estar siempre reflexionando de estas cosas, también es muy interesante ver las dinámicas de las propias familias, porque yo podría contar, digamos, 5 niñas a los que los llega a recoger su papá, y generalmente es porque tienen un trabajo, por ejemplo, como de Uber o algo así, que tienen más facilidad como de sacar un momento para ir por ellos, pero cuando, o sea, en el resto de los casos son o sus mamás o sus tías o sus hermanas o incluso vecinas que se encargan de recoger hasta 5 niños que viven cerca, sí. Y luego uno piensa como, y esa señora se queda con estos 5 que aquí en el kinder dan guerra así todo el día, y ahora van los 5 juntos a la misma casa donde la señora probablemente tiene otros 3 que también cuida. Entonces creo que realmente
muchas veces las mujeres, hasta teniendo un trabajo, tienen que rechazarlo. Bueno, hasta sí, teniendo la oportunidad de tener un trabajo, tienen que rechazarlo porque las condiciones en las que viven no les permiten llegar a esos espacios. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, y también lo que vos decís, de que tristemente todavía hay muchísimos estereotipos que nos hacen ser menos aptas. No, pero yo soy mamá, digamos, si yo no tengo quien me cuida a mi hijo, digamos, por dicha tengo un papá que suple un montón todos los espacios que yo trabajo, pero si yo tuviera que estar 100% del tiempo con mi hijo, no podría trabajar, ¿no? O sea, no tendría que tener un trabajo de medio tiempo, y donde hay trabajos de medio tiempo en los que uno pueda vivir, esos son muy pocos. Entonces sí, tenés razón, es realmente que las jornadas no se acomodan, y si uno trabaja 8 horas, ¿dónde deja ese chiquito esas 2 horas? ¿O quién lo recoge? Y además, ¿a dónde lo deja uno también? Porque ahí corre el riesgo también de que el chiquito sufra abuso psicológico, físico, sexual, ¿verdad? En muchas formas, porque no siempre lo puedes dejar con alguien de confianza. Sí, algo muy interesante que vos decías sobre el embarazarse, por ejemplo, yo lo veo más con mis compañeras de trabajo. Digamos que obviamente es todo un tema si alguna se embaraza, porque no es solo los 6 meses o no sé cuántos meses son de licencia, sino luego la hora de lactancia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando todas tenemos un horario rotativo, que una compañera se vaya 1 hora antes porque tiene que ir a dar de mamar a su hijo, no a todas nos va a caer tan bien. Bueno, a mí sí, obviamente, porque practico tal vez más la sororidad, pero tal vez para otras mujeres no va a ser así, y van a decir, es que, ¿por qué le vas a dar de mamar hasta los 2 años? Y ya con 1 año es suficiente, y vas a seguir todavía con esta vara de la hora, o sea, entonces también llega lo psicológico de decir, no, la verdad es que para qué voy a estar en este lugar si podría estar con mi bebé, y, ¿sabes? Es como muchas cosas realmente las que influyen en esa situación, digamos. Ok, yo creo que la razón es una, y es que todos, hombres y mujeres, somos herederos de una no sociedad, civilización machista, ¿verdad? Somos herederos de eso. Creo que de un tiempo para acá hemos venido tratando de enderezarlo, ¿verdad? Todavía falta un montón para poder dar las mismas condiciones a hombres y mujeres. Y tal vez me siento con la autoridad moral para decirlo, porque nosotros internamente en la empresa hacemos, no el esfuerzo, pero hacemos por lo menos la tarea de garantizar que al menos el 50% de nuestro personal sean mujeres, incluidas las posiciones de liderazgo, que es donde hay mayor brecha. Y creo que realmente a las empresas nada les cuesta, porque talento hay, ¿verdad? Indistintamente de género, ni mucho menos. Pero es algo que tenemos que hacer todos, hombres y mujeres, poner un poquito de nuestra parte, gobernantes, empresas, uno mismo, ¿verdad? Dentro de la sociedad, cómo se expresa, qué dice, qué no dice, para ir cambiando el pensamiento. Porque cuando digo que somos herederos, es que mis abuelos pensaban de una forma, mis papás piensan de otra forma, de repente yo pienso de otra forma, y no es fácil como hacer el cambio, ¿verdad? Muchas veces uno puede llegar a juzgar a alguien que tiene un pensamiento machista, sea hombre o mujer, pero es que así creció, eso fue lo que le enseñaron, ¿verdad? Entonces sacarlo de ahí es como digitalizar un abuelito, se puede, pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces creo que hay que ir haciendo esfuerzos todos para tratar de igualar las condiciones. Es necesario, es urgente, y de nada, creo que vamos ahí como en el proceso. Yo creo que la sociedad costarricense tiene desafíos enormes en este siglo, y particularmente el desafío de la desigualdad, de cómo enfrentar las dimensiones de la desigualdad, y no solamente en términos de género, sino en términos multidimensionales, ¿verdad? Es decir, tenemos una parte de la sociedad que tiene acceso a la modernidad tecnológica, la modernidad en todo el sentido de la palabra, el acceso a la ciencia, a la tecnología, a las mejores condiciones, que viaja, que tiene pues condiciones de vida realmente fantásticas. Y tenemos otro tercio de la sociedad que vive con $2 al día. Y hay que ponerse a pensar que son $2 al día, ¿verdad? Es decir, en promedio, ¿verdad? Es decir, vivir con $2 al día es realmente una condición muy difícil. Algunos dicen, bueno, es que hay países que viven con $1, ¿verdad? Bueno, viven o sobreviven, ¿verdad? Con $1.
Entonces, me parece a mí que el tema es cómo proteger al entorno, digamos, de nuestra niñez y nuestra adolescencia en esas condiciones tan difíciles. Y aquí el potencial está en crear las condiciones para que las mujeres tengan esa oportunidad de ejercer la maternidad si la quieren ejercer. Y que eso no sea un obstáculo en el mercado laboral. Y hay sociedades donde ese paso se ha dado. Y entonces ahí es donde yo siento que nos falta a los hombres reconocer que eso es posible hacerlo y enfrentarlo de una vez. Por ejemplo, el salario para el falso nombre del trabajo en la casa, el salario para las amas de casa, el salario para la condición de que alguien tiene que cuidar, ¿verdad?, a las personas en el hogar. Bueno, si alguien quiere dedicarse a cuidar, debe tener un salario y debe garantizársele por ley un salario. Y creo que esta sociedad está en el momento adecuado para discutir ese salario mínimo vital que requerimos todos los costarricenses. Tenemos la riqueza para eso y no lo hemos hecho porque seguimos un poco enfrascados en la discusión ideológica, ¿verdad? De que hay que generar más para distribuir. Y ahí yo sí me siento un poquito aquí, de este lado, como a la izquierda. Yo creo que hay que generar y distribuir al mismo tiempo. Y una deuda histórica es con las mujeres. Yo lo veo en la universidad. Por lo general, las mujeres tienen mucho más competencias que los hombres a la misma edad. Tienen habilidades blandas mucho más desarrolladas que los hombres por toda esa función que les ha tocado, que muchas veces les ha tocado a la fuerza en los hogares. Y sin embargo, lo veo a la hora de contratar y lo veo a la hora de ejercer hasta cargos de carácter político. Se menosprecia el papel de la mujer. No es que me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo feminista ahora de viejo. En algunos de los chats de política en los que yo estoy, la gente critica, por ejemplo, que la Universidad Nacional tenga un instituto de estudios de la mujer y que haya una maestría en estudios de la mujer. Y entonces aparecen críticas absurdas como decir, pero vea cómo se malgasta la plata en la Universidad Nacional porque tienen una maestría en estudios de género. Entonces, ahí es donde como sociedad tenemos que ser capaces de trascender y de eliminar esa restricción. O sea, la desigualdad y particularmente el tema, la desigualdad en el acceso al mercado laboral es un hecho concreto. ¿Cómo vamos a reducir eso? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, hay que hacer progresismo en positivo, es decir, a las mujeres hay que darles un espacio más amplio y eso significa, digamos, yo recuerdo la discusión 50-50, ¿verdad? En relación política, tardamos casi 25 años en nivelar las cosas, ¿verdad? Eso es lo mínimo, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría también ver más mujeres en la escena política. Y esa debería ser una tarea fundamental. Me da un poco de pena, ¿verdad?, que esta campaña electoral tenga 20 y pico de candidatos y que sean muy pocas las mujeres. Pero además que las mujeres no se vean en la discusión. Yo quisiera que se vean más los temas de mujer. Y me parece que es una labor que hay que hacer. Y termino con una cosa que a mí me encanta y es, una vez me invitaron a la municipalidad de Copenhague cuando estaba estudiando y me encontré con dos cosas sorprendentes. La municipalidad de Copenhague tiene un presupuesto público más grande que el Estado costarricense, para que se imaginen el poder que eso significa. Y habían 26 concejales. De los 26 concejales, ninguno pasaba de 35 años de edad. Y 3/3 eran mujeres. 3/3 de los concejales. Yo pregunté, ¿cómo es posible que, dónde están los viejos en esta sociedad? Y entonces me dijeron, son los asesores. Pero los que están en el poder son la gente joven. A esta sociedad le hace falta mucho eso.
Nosotros necesitamos liderazgos jóvenes con asesoramiento de las personas que ya pasamos un poquito, digamos, de la edad promedio de la sociedad. Ok, la pregunta es interesante porque ¿cuál candidato puede? No necesariamente quiere decir que vaya a ser mi candidato para las votaciones, pero de acuerdo a las propuestas que he tenido la oportunidad de leer, creería que una propuesta, digamos, similar o de una línea de pensamiento similar, me gusta propuestas de Rodrigo Chávez, me gusta propuesta de Eli. Ellos dos, digamos, a nivel de línea de pensamiento con respecto al tema de empleo, creo que son los que tienen tal vez la línea un poco mejor marcada. A mí me da mucha pena porque sinceramente yo no me he dado la tarea de estudiar ningún plan de gobierno, además de que yo soy bien escéptica respecto a estos temas, entonces no sabría decir uno, sinceramente. Miren, yo tengo la convicción de que en estas circunstancias el país necesita a un equipo de trabajo fuerte, a un equipo de trabajo balanceado, y ahí me parece, con todo el respeto, y digamos, les digo que me parece que el partido llamado a gobernar es el Partido Liberación Nacional, por esas condiciones, por experiencia, por equipo, por capacidad. Me gustan algunos atributos del candidato, no me gustan algunos atributos del candidato, es decir, hay algunas cosas que me gustan. Y si tuviese que no votar por ese, les digo que el candidato que más me gusta, que más me atrae, es el candidato de la izquierda, el candidato Villalta. Lastimosamente, la izquierda no ha tenido un equipo, ¿verdad?, detrás de un candidato, a excepción de esta candidata joven que va por primer lugar por San José, que yo, si viviera en San José, votaría por ella, ¿verdad? Pero más allá de eso, me parece que a Villalta le falta equipo y al Frente Amplio le falta esa capacidad de generar equipos. Y yo quisiera que el candidato de Liberación tuviese un poco el progresismo que tiene Villalta y la claridad ideológica. Me cuesta decirlo, pero pienso como usted. No voy a votar por Liberación, pero sí, el argumento, o sea, es así, ¿verdad? Hay una necesidad de un equipo de trabajo porque no lo resuelve todo un presidente. O sea, las instituciones están hechas y todo está hecho para funcionar en lo colectivo, y una sola persona no puede, un pensamiento de una persona no puede manejar una colectividad porque no le cabe en la cabeza. Entonces sí, un equipo de trabajo con experiencia y con conocimientos, ¿verdad?, de la empresa privada, la empresa pública, de esto, aquí, allá, definitivamente es lo que se necesita para ciertos temas, ¿verdad? Para otros temas tenemos otras propuestas de presidentes que los manejan mejor, pero en ese sentido sí creo que Liberación ahí está. Quizás sería mejor que tuviéramos la decisión que acaba de tener los alemanes, ¿verdad? Sí, exacto. Y es que tuvieron que formar un equipo, un ¿verdad?, equipo entre todos, ¿verdad? Porque no llegaron ninguno a ser mayoría. Si tuviéramos Exacto. una democracia parlamentaria, quizás tendríamos muy buena gente de la izquierda y muy buena gente, digamos, un poco del centro derecha, porque aquí en Costa Rica no hay derecha. Sí, ¿no? Pues lo voy a decir como diría mi hija mayor, estuvo súper chiva, la verdad, muy agradable, muy bonito conocerles y conocer sus posiciones, intercambiar sobre un tema tan serio como el desempleo de una manera tan tranquila, valió la pena. Bien, siempre se hace corto el tiempo porque un tema lleva al otro y un tema lleva al otro, y entonces a veces uno siente que no logra abarcar, ¿verdad?, como todas las posibilidades de lo que se puede hablar respecto al desempleo. Pero es una muy grata experiencia, gracias por la invitación. Yo creo que es muy rico siempre compartir opiniones. Al final uno no deja de aprender, a pesar de que de repente no estemos de acuerdo con algo. Entonces creo que son espacios muy ricos, e inclusive ya a la hora de que esto pues lo puedan escuchar más personas, si ayuda a que la gente
investigue un poquito, lea un poquito más, se informe un poquito más para tomar una decisión tan importante como la de votar. Entonces creo que doble propósito. En lo personal disfruté muchísimo el espacio y conocerlos. Sí, yo también disfruté mucho de conocerles y de conversar. Me da pena no haber estado desde el inicio, pero siento que también fue como una situación ejemplo de la situación actual del país. Entonces, no, agradezco mucho el espacio y me parece también muy buena esta conformación como etaria, de género y de profesiones. Siento que eso es lo que necesitamos, como personas de diferentes espacios, todas hablando sobre temas comunes, porque al final la vida la compartimos todas. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar puntos comunes. Recuerden que No Pasa Nada es un medio 100% independiente y es solamente gracias a su apoyo que podemos hacer lo que hacemos. Por eso visiten patreon.com/nopasanadaoficial para poder apoyarnos. Si quieren tener más información sobre los candidatos o ver las entrevistas, pueden visitar www.apolitico.cr o ir a nuestra página de YouTube. Muchas gracias y esperen más contenido pronto.